Para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Manuel González Sanz, el ex canciller de Costa Rica. Muy buenas noches, canciller. Muy buenas noches, un placer saludarla. Muchas gracias. Igualmente, platíquenos, detállenos por favor, en qué consiste este plan para que puedan salir los cubanos que se encuentran varados allá en su país. Sí. Bueno, dichosamente, después de múltiples negociaciones y conversaciones y superar múltiples dificultades en el camino para encontrar una solución, el día de ayer en Guatemala, los técnicos de migración de los países involucrados lograron encontrar un acuerdo que en principio les permitiría viajar vía aérea a El Salvador y de ahí vía terrestre en buses por el territorio guatemalteco hasta llegar a la frontera con México, y de ahí ingresarían a México y continuarían su paso hacia los Estados Unidos. En este momento Costa Rica ha documentado a 7.800 personas. Tenemos 37 albergues habilitados. En los albergues hay aproximadamente unas 5.000 personas. Nuestro país pues ha hecho el mejor esfuerzo por atenderlos, siempre desde una perspectiva humanitaria, no de una perspectiva de seguridad nacional, sino de humanismo. Pero como usted comprenderá, después de tantas semanas, pues nuestras capacidades están al límite. Y nos sentimos pues entusiasmados, esperanzados, al igual que los migrantes cubanos, de que podamos poner en ejecución este plan que se acordó. Entonces son 37 albergues que han tenido que instalar en Costa Rica únicamente para poder pues acoger a estos migrantes cubanos. Nos dice que son 5.000 personas. Sí, son 5.000 los que están en los albergues, sí. Pero los que se han documentado son 7.800. 7.800 en total. Es que hay algunas personas que no están en los albergues, que no recurren a los albergues, porque ellos tienen condición de libre tránsito por el país. Pueden estar en cualquier parte, pueden transitar libremente por toda Costa Rica. Canciller, ayúdenos para dar el contexto sobre esta crisis que está ocurriendo. Decíamos que desde noviembre estos migrantes cubanos que están tratando de llegar a Estados Unidos no pudieron salir ya de Costa Rica porque Nicaragua les negó el paso. Mire, esta es una situación que se presenta ya desde hace mucho tiempo. Se ha incrementado en número a partir del 2012. ¿Sí? Hay distintos factores, no son los únicos, pero algunos son, por ejemplo, la facilidad que los ciudadanos cubanos tienen ahora para adquirir un pasaporte válidamente emitido por las autoridades de su país. El hecho de que anterior al 1 de diciembre, Ecuador no le requería visa, uno de los pocos países en Latinoamérica que no le requería visa, entonces tenía un incentivo para llegar ahí y de ahí iniciar su migración en condición irregular hacia el norte. Lo otro es el rumor desatado a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, rumor en el sentido de que la ley de ajuste cubano, a la que usted hacía mención y que le da algunos beneficios migratorios a los cubanos una vez que llegan a un puesto fronterizo en los Estados Unidos, sería revocada. Sería derogada en virtud del restablecimiento de esas relaciones, lo cual Estados Unidos ha sido muy clara en insistir que no hay ningún proyecto en ese sentido en el corto plazo. Y por supuesto el principal atractivo, pues el otro factor es la existencia de esta ley que se convierte pues en un imán para que estas personas migren hacia los Estados Unidos. Tradicionalmente lo hacían vía marítima, llegando a la Florida, pues están a una distancia mucho más corta que los 8.000 kilómetros que tienen que recorrer desde el Ecuador hacia los Estados Unidos. Claro. Pero usted sabe que hay múltiples redes de tráfico de personas que están involucradas a lo largo de los países que sirven de paso, y encontraron una ruta que a pesar de ser lejana o alterna, pues les estaba funcionando.
Como le digo, este es un hecho que venía Costa Rica ya denunciando desde el 2012 en distintos foros a nivel internacional relacionados con migración en la región, y no solamente relacionado con los migrantes cubanos, sino también con migrantes extracontinentales, principalmente africanos. La gran diferencia entre los africanos y los cubanos es que los cubanos en su gran mayoría sí están documentados, sí vienen con su pasaporte válidamente emitido, exactamente, mientras que los extracontinentales son absolutamente indocumentados y tienen un tratamiento, según la legislación, muy diferente. Ya. Ahora, explíquenos por qué ocurre que desde noviembre se encuentran varadas estas personas procedentes de Cuba en su país, canciller. Háblenos también de esta otra parte. Claro, mire, lo que ocurrió fue que el 10 de noviembre, las autoridades policiales de Costa Rica lograron desarticular una de estas bandas de tráfico de personas, una banda que operaba en el territorio costarricense, compuesta por costarricenses. Se logró desarticular, desactivar, las personas fueron encarceladas, y en cuestión de 2 días empezaron a salir, a hacer visibles la cantidad de personas que esta red estaba traficando. Y en cuestión de 2 días teníamos 1.100 personas a la deriva, literalmente a la deriva, sin saber para dónde ir. Ahí fue donde un problema que habíamos denunciado que existía toma visibilidad. Y por supuesto, al tener a estas personas, usted tiene 3 alternativas básicamente según la ley internacional. Número 1, deportarlos a su país de origen. Y número 2, deportarlos al último país por el que entraron, a territorio costarricense. Y número 3, deportarlos o enviarlos a un tercer país que esté dispuesto a recibirlos. Y era lo que estaba ocurriendo justamente con Nicaragua. Había una práctica, no escrita, no era ningún convenio, pero era una práctica que estaba funcionando entre las autoridades de migración de ambos países, en el sentido de que Costa Rica estampaba un sello de deportación y con ese sello Nicaragua lo recibía, les cobraba una visa de tránsito y los dejaba continuar. El 13 de noviembre, ante pues, la gran cantidad de personas que cobran visibilidad, Nicaragua decide cerrar la frontera. Luego se da un incidente con un grupo importante de estos migrantes que se pasan al lado nicaragüense en la frontera. Nicaragua nos acusa de haber motivado o incentivado a estas personas a hacerlo, lo cual es absolutamente falso. Y aquí se convierte entonces ya en un tema de una crisis bilateral y una crisis regional, por supuesto. Pero el aspecto en el que queremos hacer énfasis es el aspecto humanitario. Estas personas hay que darles una solución. Costa Rica no es la causa de este problema, no es el país que tiene en sus manos la solución integral. Esto es un tema regional que abarca fundamentalmente desde el Ecuador hasta los Estados Unidos. Canciller, por último, en esta reunión que nos comentaba que se llevó a cabo ayer en Guatemala, ¿quiénes participaron? Y también preguntarle, la información que tenemos es que lo que va a ocurrir en enero es apenas una prueba piloto. ¿Cómo fueron los acuerdos en este sentido? Sí, lo hemos llamado piloto pues porque no hay experiencia previa en el manejo de lo que hemos acordado. En ese sentido, pues tendrá que generarse la confianza entre los países y, por supuesto, si hay alguna falla en el mecanismo, pues mejorar, ponerlo en funcionamiento de una manera que todas las partes se sientan cómodas y confiadas. Tenemos que recordar que son varios los países involucrados. Cada uno de los países tiene su legislación interna y esa será atendida y será, por supuesto, respetada. Cada uno de los países también tiene sus propias sensibilidades internas que también deben ser consideradas y manejadas de una forma adecuada porque no quieren que se les convierta tampoco en una crisis interna. Muchos de estos países también tienen migrantes hacia los Estados Unidos y se les puede dificultar el manejo de esta migración de cubanos con la migración de sus propios ciudadanos, que ha sido una de las preocupaciones.
también el tema de costos, en fin, ha habido necesidad de afinar una gran cantidad de detalles que, aunque suene fácil de decir, una especie de puente aéreo, llegan a El Salvador y de ahí se van en bus a la frontera, usted se imaginará que detrás de eso hay una logística de muchísimos detalles que debe ser abordada por cada uno de los países. Claro. Pues, canciller, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada, canciller Manuel González de Costa Rica. Ojalá podamos seguir en contacto con usted para dar seguimiento a este tema que también, por supuesto, que nos importa a nosotros acá en México. Muchas gracias. Un placer saludarle, Olivia. Gracias y muy buenas noches. Igualmente.